Antes de comenzar, mandamos saludos a los miembros del canal y a todos los que nos escuchan esta noche. Tenemos preparado para ustedes una recopilación macabra, 3 relatos que se desencadenan a partir de un accidente. Apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Hace como 4 años de aquel accidente, se volcó un camión que transportaba reses. Las imágenes fueron muy fuertes. Pobladores hicieron rapiña y mataron a los animales ahí mismo en la carretera. Esa tarde el pavimento se alimentó de muchísima sangre. La familia de mi cuñada estuvo ahí. Su mamá, su papá, sus hermanos, la nuera y las 2 chamacas. Tuvieron que vaciar el refrigerador para meter la carne, quitaron todas las secciones y amontonaron las bolsas hasta el tope. Echaron al congelador lo más que pudieron. Cuando terminaron de guardar la carne, se quedaron ahí frente al refrigerador lleno, tratando de decidir qué iban a hacer con todo eso antes de que se les echara a perder. Se fueron a la cama, pero tardaron en conciliar el sueño. Todavía les corría un poco de adrenalina por el cuerpo gracias a los eventos de la tarde. A las 4 de la mañana ya todos se habían entregado al sueño. Entonces sonó un golpe y luego otro. Y después se oyó como si hubiera un animal confundido corriendo en la sala, chocando contra los muebles y tirando cosas al suelo. El papá de mi cuñada, con pistola en mano, bajó las escaleras deprisa. Había una luz encendida, pero no era la del techo, era otra. Era la del refrigerador. Encontraron el refrigerador inclinado, abierto, recargado en la alacena y con las bolsas de carne derribadas en el suelo. Parecía como si algo pesado hubiera hecho palanca desde adentro. La cabeza había rodado hasta la entrada de la cocina. El señor revisó cada rincón de la casa buscando al intruso. Se tardó como 15 minutos. El resto de la familia se quedó esperando en las escaleras. Desde ahí, lo único que alcanzaban a ver era la cabeza del animal en el piso, que parecía estarlas mirando fijamente. No encontraron a nadie. No había puertas forzadas ni ventanas abiertas. Trataron de racionalizarlo. La señora dijo que era natural, que al atascar tanto el refrigerador, la presión de la carne venció la puerta y todo se vino abajo por el peso. Pero eso no fue lo que escucharon ni lo que los despertó, y en eso todos estuvieron de acuerdo. A las 6 de la mañana la señora se levantó y se puso a cocer la carne. Más tarde salió al mercado a comprar lo que le hacía falta. El olor a comida empezó a llenar toda la casa. Solo así iban a ir desocupando el refrigerador. A la hora de la comida, la señora saturó la mesa con sendas ollas, vaporeras y platos hondos rebosantes de cortes grasosos, caldos espesos y trozos de carne que todavía soltaban un jugo rojizo. Suficiente para que los comensales repitieran las veces que quisieran. No había espacio para nada más.
Se sentaron y empezaron a comer, callados, escuchando o viendo la televisión. Se servían una y otra vez llenando los platos. Cuando los plantaban de nuevo a la mesa, estos se desbordaban y manchaban el mantel. Los únicos sonidos en la mesa eran los de los cubiertos chocando contra el hueso, contra el plato, y también el ruido de 9 bocas masticando. La grasa se les quedaba pegada en los labios y en las comisuras, brillando bajo la luz de la cocina. Comieron mucho más de lo que el cuerpo podía aguantar. Tenían las caras sudadas y la respiración pesada, pero seguían metiéndose trozos de carne a la boca, tragando casi sin masticar. Las niñas tenían las manos manchadas de una costra oscura y sus platos estaban llenos de restos de nervios, grasa blanca y cartílagos que nadie quería, pero se las seguían poniendo a ellas y su mamá les decía que se las acabaran. Llegó un punto en el que nadie pudo dar un bocado más. Estaban hinchados, con el estómago a reventar y la mirada perdida. Se hizo de noche. El sol se ocultó y la oscuridad fue invadiendo la casa, pero nadie se levantó a encender el interruptor. Se quedaron ahí, sentados en silencio, rodeados de ollas vacías y platos sucios, sin fuerzas para moverse de sus asientos. El peso de la carne que llevaban dentro los mantenía clavados a las sillas. Se quedaron sentados en esa oscuridad hasta que dieron las primeras horas de la madrugada. El silencio de esa hora era interrumpido únicamente por sus respiraciones cortas y trabajosas. Algo los despertó. Fue un olor. Al momento no era el aroma rancio de la comida fría. Era una pestilencia agresiva. En el centro de la mesa, las ollas que horas antes humeaban con guisos calientes empezaron a expulsar gases. El caldo, saturado de grasa y sangre mal cocida, había entrado en una fermentación violenta. La superficie de los sobrantes burbujeaba de forma irregular, liberando vapores que apestaban a vísceras expuestas al sol. La carne en los platos se había tornado de un tono negruzco en cuestión de horas, cubriéndose de una baba filamentosa. Desde la cocina llegaba igual de fuerte, pero diferente. Dentro del refrigerador, la carne que habían amontonado con tanta urgencia pululaba, latía, se estremecía. Las bolsas de plástico estaban reventadas, supurando un líquido marrón que inundaba las rejillas. Entre los pliegues de los cortes, el tejido bullía. Miles de larvas blancas brotaban y caían al suelo. El aire de la casa se volvió irrespirable, pura descomposición. El silencio de la casa se rompió cuando empezaron las arcadas. Todos tuvieron la súbita necesidad de volver el estómago. Uno a uno, los miembros de la familia empezaron a vomitar lo que habían ingerido durante el festín. El baño, la tarja de la cocina, el lavabo de la azotehuela se llenaron de un vómito denso, una masa de carne a medio digerir, todavía con trozos enteros de nervios y grasa que no había pasado por el proceso gástrico. Todos se pusieron graves. La intoxicación fue general, pero a la nuera y a una de las chamacas tuvieron que internarlas. La deshidratación por la diarrea constante y el vómito explosivo las dejó sin fuerzas, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos. La hermana de mi cuñada está traumada desde aquel entonces.
Ya no come carne de ningún tipo. Ella solamente nos contó a nosotros que cuando estaba volviendo el estómago entre el líquido bilioso y los restos de comida, vio algo sólido flotando. Era un objeto pequeño de consistencia distinta a la fibra de la res. Lo sacó con los dedos para verlo de cerca bajo la luz del foco del baño. Era un pedazo de dedo humano cortado toscamente. Conservaba la uña amarillenta y debajo de ella todavía se alcanzaba a ver una costra de mugre negra que no se había quitado ni con el hervor de las ollas. En los días posteriores, la noticia empezó a circular por toda la comunidad. Se reportó la desaparición de una persona del pueblo. La gente coincidía en que la última vez que alguien lo vio fue esa misma tarde, en el lugar del accidente, entre la muchedumbre que rodeaba al camión volcado. Entre el caos, el rastro de este hombre se perdió por completo. Quedó, sin embargo, la duda en el aire. Si fue un accidente provocado por el desorden de la rapiña, o si alguien aprovechó la confusión para un acto deliberado. Lo cierto es que los que se llevaron la carne a sus casas, incluida la familia de mi cuñada, no se dieron cuenta de nada en el momento. Pero ninguno de ellos volvió a comer carne nunca. Antes de que movieran el almacén a Naucalpan, nos mandaron a un tipo para que nos ayudara con la carga de trabajo. La bodega era un depósito de suministros para eventos, principalmente para campañas y mítines políticos. El trabajo ahí nunca se acababa. Había que descargar miles de sillas plegables de los camiones, enderezar las estructuras de metal que llegaban dobladas después de los eventos y darles mantenimiento a las plantas de luz que siempre regresaban fallando. También nos encargábamos de retocar la pintura de los templetes y de organizar las lonas publicitarias por secciones, enrollándolas con cuidado para que no se pegaran con el calor. El tipo que mandaron era raro. Al principio no decía ni una palabra. Yo lo percibía como uno de esos introvertidos que parecen estar analizando todo el tiempo lo que haces. En cuanto agarró confianza, empezó a soltar historias extrañas, de esas que suenan exageradas o de plano inventadas, inverosímiles. Decía que había trabajado en muchísimos lugares y que estaba calificado para cualquier tarea técnica, desde soldadura hasta electricidad industrial. Tiempo después nos enteramos de la realidad. Era sobrino de una candidata y lo habían mandado ahí para darle ocupación. A pesar de eso, el tipo resultó ser muy capaz. Le sabía a todo. Tenía una habilidad manual que, si lo mirabas bien, complementaba su personalidad rara. Una tarde, mientras reparábamos unas estructuras, nos contó algo que nos dejó aterrorizados. Dijo que en el último lugar donde trabajó hubo 3 accidentes mortales en menos de 1 año y medio con las máquinas. Lo que más le causaba ruido era que, a pesar de la gravedad, nunca les cerraron el lugar ni les cayó una inspección seria. Por más que le insistimos, se negó a decir el nombre de la empresa o la ubicación. El tercer accidente le tocó verlo de frente. Él estaba ahí cuando la máquina le cortó la mano a su compañero. Una prensa de troquelado con una fuerza de impacto de varias toneladas.
El error fue una falla en el sensor. El sistema de seguridad se supone que tiene que detener la prensa si detecta un objeto extraño en el área de cierre. La cuchilla bajó antes de tiempo. No hubo gritos, solo un golpe fuerte. La presión fue tan limpia y tan rápida que la mano del compañero se separó de la muñeca a la altura del radio y el cúbito. Por la inercia del golpe y el ángulo del troquel, la extremidad no cayó al contenedor de desechos. Salió proyectada hacia arriba, pasando por encima de las bandas transportadoras y perdiéndose en la penumbra de las estructuras metálicas del techo. De inmediato se activó un protocolo para esos casos. Nos explicó que es un procedimiento estándar en plantas de alto nivel. Se detienen las máquinas de la línea, se sella el área con cinta amarilla y se asigna a un oficial de seguridad industrial para que tome el control total de la narrativa. Llegó una ambulancia privada de la misma empresa. Subieron al tipo, que estaba en shock, mientras el encargado de seguridad se subía con él para asegurarse de que no hablara con nadie externo en el hospital. En el suelo, bajo la plancha de acero, quedó un charco espeso que se extendía rápidamente por las ranuras del piso industrial. El problema empezó después. El protocolo exigía recuperar la extremidad para intentar un reimplante o, al menos, para que no quedara evidencia biológica en la maquinaria. Se detuvo la producción de toda la nave. Los supervisores y un equipo de limpieza especializada se pusieron a buscar la mano por todos lados. Revisaron los contenedores de rebaba, las tolvas de material y hasta los ductos de ventilación. La mano no aparecía. No estaba en el suelo, ni en la máquina, ni en las otras máquinas. Se había esfumado en medio de la fábrica. El tipo raro hizo una pausa, nos miró a cada uno. Dijo que él sí había visto la trayectoria exacta de la mano. Vio cómo el golpe del troquel la lanzó hacia arriba, pasando por encima de las luminarias y las tuberías de contraincendio, hasta quedar depositada en una pestaña metálica, justo en la unión de una de las vigas, a unos 5 metros de altura. Pero a pesar de esto, se guardó el secreto. Durante 2 días completos, mientras la planta estaba parada y el equipo de limpieza especializada revisaba centímetro a centímetro el suelo, él no dijo ni una sola palabra. Observaba cómo buscaban en el lugar equivocado, manteniendo la vista abajo mientras la extremidad se empezaba a descomponer arriba, en la penumbra del techo industrial. Esperó hasta el tercer día, cuando la producción se reinició parcialmente y la vigilancia bajó la guardia. Consiguió una escalera y la colocó a un costado de la columna de soporte principal de la grúa viajera. Subió sin prisa, como si fuera a hacer un mantenimiento de rutina en los rieles. Una vez arriba, usando unas pinzas de electricista de mango largo, tomó la mano muerta y la deslizó dentro de su chamarra de trabajo. Cuando iba de salida por la puerta de personal, el oficial de seguridad lo detuvo. Lo habían visto por las cámaras de circuito cerrado subir a la estructura. ¿Qué andabas haciendo allá arriba?, le preguntaron, bloqueándole el paso. El tipo ni se preocupó. Dijo que había ido a recuperar un valero que se salió del riel. Si se queda ahí,
Puede trabar el mecanismo o caerse y accidentar a alguien abajo. Aquí se los traigo para reportarlo. Mostró un valero viejo y engrasado que traía en la bolsa. El oficial dudó un momento, revisó el valero y, al ver que era una pieza real de la maquinaria, lo dejó pasar sin hacer más preguntas. No le hicieron una revisión física. Si hubieran revisado su chamarra, hubieran encontrado que, en la bolsa del forro interior, llevaba la mano derecha de su compañero, envuelta en un trapo. Nos dijo que se la llevó porque necesitaba verla de cerca. Quería sentir la materialidad de una parte del cuerpo desconectada, muerta. La sacó en la privacidad de su recámara, jurando que no sentía terror en ningún momento, sino curiosidad. Curiosidad acompañada de un aumento en el ritmo cardíaco. La mano no se sentía como parte de una persona. Se sentía igual de inerte que 1 kilo de bistec. El tipo nos contó que empezó a experimentar con ella, que primero la examinó bajo la lámpara de su mesa de trabajo, moviendo los dedos con las pinzas para ver cómo se tensaban los tendones seccionados. Se cansó de investigar el funcionamiento de las articulaciones, entonces se llevó esa mano a la cara. Quiso sentir la temperatura del tejido muerto contra su propia piel. Se la recargó en el cuello, cerrando los dedos inertes del compañero sobre su propia garganta, apretando con fuerza para simular un ahorcamiento, buscando sentir presión externa y fría sobre su tráquea. Se la pasó por el pecho y la dejó descansar sobre su abdomen, sintiendo el peso muerto de la palma sobre sus órganos. Repulsión y atracción al mismo tiempo. Reconoció que la sensación era extraña y que lo que hizo después fue absurdo, pues era la mano de un hombre, ruda y callosa por el trabajo industrial. Y él juraba que siempre le habían gustado las mujeres. Sin embargo, el resto de la persona ya no estaba presente, así que le fue fácil imaginar. La confesión se volvió más turbia. Nos dejó de mirar cuando empezó a describir cómo llevó la extremidad hacia otras partes de su cuerpo, buscando forzar en él una respuesta biológica. Placer. Usar la mano como un instrumento inerte para una satisfacción que rayaba en lo patológico. Lo último que nos soltó nos revolvió el estómago. Dijo que, embriagado por el impulso que no frenó a tiempo, se llevó la mano a la boca, eligió uno de los dedos y mordió. Masticó la carne amarga y fría, sintiendo la resistencia del tejido descompuesto y la piel endurecida por el trabajo. A pesar del asco que le provocaba el sabor, no escupió. Siguió masticando, triturando el músculo y los nervios hasta que se los pudo pasar. Nos quedamos enmudecidos. El silencio en la bodega se volvió pesado, minutos enteros sin que le pudiéramos responder nada. Nadie sabía cómo reaccionar ante alguien que confiesa algo así con tanta naturalidad. No había rastro de broma en sus ojos, su mirada era honesta. Yo no sabía qué decirle. Lo miré tratando de encontrar una grieta en su historia, una señal de que nos estuviera tomando el pelo. ¿No me creen? Un día de estos los invito a mi casa y se las enseño. Nunca en mi vida pensé para mis adentros.
En ese momento, todos en la bodega hicimos como que el comentario era una broma de mal gusto y nos pusimos a inventariar las sillas. Más tarde, mi otro compañero me dijo que solo era un tipo raro tratando de llamar la atención. A veces siento que el universo tiene maneras extrañas de terminar las historias. Regresábamos de un evento político que se extendió hasta muy tarde, cuando la camioneta de la empresa se nos quedó tirada. Para buena o mala suerte, el fallo mecánico ocurrió a unas 6 calles de la casa de este tipo. No hubo de otra. Tuvimos que ir empujando la unidad entre los 3 hasta su cuadra para dejarla en un lugar seguro. Desde que nos dijo, estamos cerca de mi casa, me invadió el pensamiento de la mano. Mi otro compañero le preguntó si podía pasar al sanitario. A mí me ofreció un vaso con agua. Entré por puro compromiso con el estómago sensible. En cuanto estuvimos adentro, él no perdió ni un segundo. Fue directo a un estante y bajó un frasco de vidrio grueso, de esos que se usan para conservas. Ahí estaba, flotando en un líquido turbio amarillento, una mano humana de color grisáceo y con la piel arrugada por estar sumergida. Lo que más me perturbaba ver era que efectivamente le faltaba un dedo. El corte en la base de la falange era irregular, con rastros de haber sido arrancado a mordidas más que cortado con precisión. No sé explicar el hueco que sentí en el estómago. Fue como si se hubiera reventado algo adentro que me dejó 24 horas sin querer comer. Todo el tiempo que estuve adentro de su casa, estuve secuestrado por un mareo súbito que me obligaba a recargarme en la pared. El tiempo que le quedó al tipo nuevo en el almacén, hice lo imposible por evitarlo. No podía verlo a la cara sin imaginarlo masticando ese dedo en la penumbra de su cuarto. Un día simplemente dejó de ir. No sé si lo corrieron o él renunció. No he querido preguntar. Si se va la luz en la noche, cerramos la tienda, por seguridad. El año pasado, por ahí del mes de julio, como a eso de las 6 de la tarde, tronó un transformador y se fue la luz en toda la colonia. Eran los días largos de verano, así que todavía había suficiente luz natural en la calle. Los cortes de energía nunca duran más de la media hora, así que no bajamos la cortina. De todos modos encendimos veladoras sobre el mostrador, porque sin las luces de los refrigeradores, las vitrinas y los exhibidores, se sentía lúgubre el ambiente. Una vecina, amiga de mi hermana, llegó a platicar con ella y estuvieron un rato afuera. Pasó más de una hora y se empezó a hacer de noche. Vino el momento de preguntarse si era hora de cerrar o de esperar un rato más. Mi hermana se asomó hacia el fondo de la tienda. El pasillo de los refrigeradores era una boca de lobo iluminada apenas por el parpadeo de las velas. Es el momento exacto para contar historias de terror, dijo mirando hacia el interior oscuro. Su amiga se puso seria de inmediato y nos dijo que ella ganaba, que a ella le acababa de pasar algo que superaba cualquier cosa. ¿Se acuerdan del accidente de hace 3 meses en la avenida?, nos preguntó. Como había pasado cerca,
Se había hablado de esa tragedia por semanas, pues ella nos confesó que estuvo ahí. Estaba parada justo en la esquina hablando por teléfono. Todo ocurrió frente a sus ojos. Estaba parada justo en la esquina hablando por teléfono. Todo ocurrió frente a sus ojos. El accidente ocurrió frente al Domino's Pizza de la calzada. Se originó cuando una motocicleta intentó rebasar por la derecha. El autobús de pasajeros la impactó lateralmente, succionándola posteriormente bajo el eje delantero. La estructura de la moto se atoró entre las llantas. Al no poder girar el volante, el chofer perdió el control total de la unidad, que se proyectó directamente contra la parada del autobús, donde había un grupo de personas esperando. El golpazo se escuchó a varias cuadras. De inmediato, el tráfico se detuvo. La gente que estaba en los comercios cercanos salió a la banqueta. La escena era espeluznante. La motocicleta quedó deshecha bajo las llantas delanteras del autobús y la parada de camión fue arrancada de su base. La vecina nos contó que en cuanto pasó el estruendo, ella ya tenía fuera su teléfono, pero no llamó a emergencias, puso la cámara y empezó a grabar. Se quedó callada esperando que le dijéramos algo. Continuó advirtiendo que había varias personas pidiendo ambulancias. Hubo personas que intentaron ayudar, pero la mayoría se quedó a una distancia de 2 o 3 metros. Un hombre le gritó que dejara de grabar, que tuviera respeto, pero ella no bajó el celular. Nos dijo que en ese punto ya no era la única. Había un grupo de al menos 5 personas rodeando el autobús, todas con el teléfono en alto, buscando el ángulo más cercano a los restos de la motocicleta y a la gente que no podía salir de entre los fierros. Ella siguió avanzando hasta que quedó a menos de 1 metro de la defensa del autobús, enfocando directamente hacia donde se veían los heridos. La policía llegó rápido a la intersección y acordonó la calzada de banqueta a banqueta. La escena era tan grotesca que las autoridades se apresuraron a cubrir los restos con lonas antes de que llegaran más curiosos. La muchacha se retiró del lugar inmediatamente y pasó el resto de la tarde revisando la grabación en su teléfono, sola, sin mostrársela a nadie. Se fue a dormir con la conciencia extrañamente tranquila. A las 3 de la mañana la despertaron unos quejidos que provenían del exterior de su casa. Se asomó por la ventana de su recámara. En la calle había una figura humana de pie. La amiga de mi hermana no abrió la ventana por precaución, solo corrió la cortina para observar. La persona en la acera comenzó a hacerle señas con las manos, indicándole que bajara a abrirle la puerta. La amiga de mi hermana bajó y se asomó por una rendija de la puerta principal, pero no vio a nadie frente al umbral. Regresó por sus llaves con la intención de salir, pero al notar las altas horas de la madrugada en el reloj de la cocina, decidió mejor no abrir. Subió de nuevo a su recámara y se quedó sentada en el borde de la cama, alerta. En ese momento, los lamentos se reanudaron y escalaron hasta convertirse en gritos desesperados.
El ruido fue tal que las luces de las casas vecinas empezaron a encenderse. La muchacha bajó de nuevo, se acercó a la ventana de la sala y la abrió lentamente. La figura se aproximó a la reja. La luz del alumbrado público y la lámpara de la fachada iluminaban el cuerpo de la persona con claridad, pero de los hombros hacia arriba, la luz parecía no tener efecto. El rostro permanecía en una sombra absoluta y densa. La persona sostenía un bultito en brazos, envuelto en manta de bebé. «Borra el video», le dijo la figura. El bulto que cargaba comenzó a retorcerse. La muchacha alcanzó a distinguir unas piernas pequeñas que se agitaban espasmódicamente por debajo de las mantas. Pero solo eso, solo el par de piernitas. No se escuchaba llanto de niño, solo el sonido del roce de la ropa y el movimiento errático de esas extremidades. La amiga de mi hermana sintió una debilidad súbita en el estómago. Fue por su teléfono a la mesa de noche y borró el archivo de video de forma definitiva. Cuando regresó a la ventana para confirmar que lo había hecho, la calle estaba completamente vacía. En ese momento regresó la luz y los tres tuvimos un sobresalto. Se encendieron inmediatamente los refrigeradores de la tienda. Se encendieron inmediatamente los refrigeradores en la tienda. ¿Y luego? ¿Luego qué pasó?, preguntó mi hermana. Luego ya nada. Me dio mucho miedo. Sí, borré el video y nunca volví a ver ni se me volvió a aparecer esta persona. Nos escuchamos la próxima. Hoy no hay frase, pero cuéntame, ¿te has quedado a ver un accidente? O peor aún, ¿ha ocurrido frente a tus ojos? Vamos a seguir en los comentarios. No te vayas, tengo un par de sugerencias para que sigas escuchando historias de terror. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.